Patrimonio ramayense. Bienvenidos a una nueva edición de Patrimonio Ramayense, al canal Patrimonio Ramayense a través de YouTube. Y bueno, hoy el invitado es un querido amigo el cual aceptó esta nota, ex concejal del partido de Ramallo, un hombre que sabe y conoce mucho sobre uno de los patrimonios que tenemos en Ramallo, que es el río Paraná y todo lo que es la zona portuaria. Así que le damos la bienvenida y el agradecimiento al ingeniero Sergio Román. Sergio, muchas gracias por aceptar esta nota. No, gracias por la invitación y bueno, afrontar este desafío. Que lo importante es que quede algunos registros de nuestra historia portuaria. Exactamente, la idea un poco es esa, ¿no? Charlar sobre lo que es la historia del puerto de Ramallo, este lugar emblemático, lindo, que en nuestra infancia visitábamos, pero hay algo más de lo que era ese recuerdo que uno tiene cuando venía el Murature, claro, acá, la visita de los colegios. Hay una historia anterior a lo que es la historia del puerto en Ramallo. A ver, primero, para quien está del otro lado, que no va a ver, no va a estar escuchando, sí. Primero, no lo quiero afrontar a este desafío desde un historiador, de un opinólogo, de un sablotodo. Introducción. En mi pasaje por la política, alrededor del 2008, sí, aparecen unas demandas, unas intenciones de erradicación portuaria. Y lo primero que yo dije, a ver, ¿por qué opinar por sí o por no, por colores políticos, por sí o por no, por lo que diga la mayoría? Entonces me empecé a meter, a ver, a mirar, a investigar. A interiorizar. A interiorizarme, fundamentalmente viendo el presente que tenía Ramallo, el futuro que tenía lo que es la actual vía navegable troncal o la hidrovía. Bueno, y ahí fue un tema que me empezó a interesar y me empecé a meter. Y es apasionante cuando te vas y más viéndolo desde el punto de vista de la ingeniería, también de lo que vas a estudiado. Sí, ¿no? Porque bueno, las evoluciones de los puertos, hay a su vez una evolución tecnológica, correcto, disponibilidad energética, infraestructura, todo lo que son nuevas tecnologías, el cambio inclusive de tipos de buque, los cambios internacionales con el canal de Panamá, la modificación del tamaño del canal de Panamá, o sea, hoy el impacto ecológico, es decir, mover con la menor traza o la menor huella de carbono, por dónde viene la cosa. ¿Y cómo empieza toda la historia? Supongo que debe haber sido allá en el siglo pasado, a partir de la década del 30 aproximadamente, o antes. A ver, Ramallo, su primera aventura portuaria tiene a principios del siglo XX, por 1910. Lo que hoy es actualmente la Plaza del Estibador frente al Hotel Cumberland. Exacto. Desde lo que sería España hasta frente a Prefectura, todo ese frente, desde España prácticamente hasta Mitre, lo único que quedaba es lo que era en ese momento el almacén de Don Frutoso Acosta. Con todo eso se arma un complejo portuario ligado al modelo agropecuario argentino. Primero, siempre los puertos van ligados a modelos económicos que transita la nación. En ese momento las zonas comenzaban a producir agropecuariamente mucha mayor cantidad de grano. Y para que nos ubiquemos, 1936 recién termina trazada la traza de la Ruta 9. No había conectividad prácticamente terrestre, a excepción de los ferrocarriles. Claro, y era maravilloso tener el río Paraná que pase por enfrente nuestro, por enfrente de nuestra localidad. Además, si lo miramos un poquito para atrás, el río ya fue codiciado desde la fundación del Río de la Plata. Claro. Si miramos 1845, la pelea con los ingleses y los franceses por la libre navegación y la cuestión del intercambio comercial, si lo vamos mirando inclusive hasta los conflictos internos que tuvo la Argentina. Entre el interior y capital. Exactamente. Y si lo miramos desde el centralismo que tenía el puerto de Buenos Aires, que eso es lo que generaba divisas para el funcionamiento del país. Bueno, a ver, llegamos 1900 por el 10, fundamentalmente la familia Traverso, Forno, hay una serie de familias
Que son acopiadoras. Acopiadoras y forman un puerto y además es signo de nuestra historia, todo para lo que tengan de 50 para arriba, se van a acordar del viejo muelle de madera que estaba frente a la actual prefectura. Correcto. Ese muelle con unos rieles que corrían unas zorras. Ajá. Digamos, en ese momento todo el movimiento de grano en bolsa, a granel. Además tenía un lazo por su ubicación. Si lo miramos hoy, no sería un lugar natural por la cuestión de ciudad, este conflicto puerto-ciudad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero ese puerto se enlazaba con el pueblo porque daba a toda una zona, todo el barrio, trabajo. Le daba un movimiento espectacular. Claro, ahora entiendo también por qué en ese lugar prefectura y por qué el edificio de aduana también. Exactamente. Cuando mira, se comienza a formar un complejo portuario, prefectura, aduana. En el primer puerto. En el primer puerto. Que está frente a lo que sería, claro, perfectamente al Hotel Cumberland. Que en una bajante no hace muchos años se veía todavía algunas cosas que tenía ese puerto, ¿no? Sí, se veía la punta del muelle. Es donde atracaban los viejos barcos de vapor. Estamos hablando de barcos de mucho menor porte que demandaban menor calado, que el tonelaje que llevaban era menor. Llegaba en bolsas al puerto, se lo hacía correr por unas pequeñas zorras sobre rieles que desde la barranca a través del muelle. Ahí cargaban. Y ahí cargaban directamente al barco. ¡Qué va! Y hay una cosa que no he logrado dilucidarla. Imaginémonos que en ese entonces no fax, no teléfono, no tecnología. Claro. Debía haber un representante de quien tenía intereses sobre los granos del lado europeo, fundamentalmente europeo. Que estaría en capital, quizás. Exactamente, es quien te lo pagaba y embarcaba y se llevaba el grano. Pero vos me decías algo, disculpame, algo importante que tiene que ver con que no había después un desembarco en Buenos Aires para un barco. El barco que venía acá iba a Europa. Hoy, por ejemplo, un barco sale con una determinada cantidad de toneladas, 40.000 toneladas. Sí. Suponete. Después tiene que ir a Bahía Blanca, a otro puerto, por limitantes de calado, ¿no es cierto? Ir a otro puerto donde completar carga y salir. Correcto. No solo es una historia nuestra, por ejemplo, Brasil, Santos es un puerto donde terminan de cargar, o barcos cerealeros nuestros, que ya tienen salida al mar. Ya cargan 40.000 toneladas y terminan de llegar a las 60.000 en un puerto brasilero, por ejemplo. Correcto. Entonces, digamos, en ese momento no había señalización, era más cuestión de aventura, porque no estaba la boya, no estaba el canal tal cual lo conocemos. La cuestión de la navegabilidad en ese momento era más asociada al conocimiento, al vaquiano. O sea, no estaba la boya, no GPS, no nada. Era toda una aventura. Toda una aventura. Ahora, nosotros estamos ubicados en lo que es el tradicional puerto de Ramallo, sí, con una estructura hermosa, con algo muy lindo que tiene que ver con estos adoquines, que tiene que ver, que se parecen a muchos puertos de lo que es la costa del río Paraná. ¿Cuándo nace o cuándo se hace toda esta estructura? Estas estructuras, si vos te vas a Villa Constitución, vas a ver estructuras muy parecidas. Sí. Pasás por Ramallo, ves esto. Te vas a San Pedro, ves algo muy similar. Vas a Varadero, vas a ver algo similar. Hubo una serie de estudios de 1870, 1880 hasta 1930, donde ya se empieza a estudiar la navegabilidad del río y la oportunidad ya no a lo largo del río, o sea, aguas arriba o aguas abajo, ya empezar a ver el movimiento transversal del río. Entonces aparecen estos puertos con la idea de puertos tipo cabotaje, donde seguíamos malo de infraestructura, de conectividad terrestre, llámese rutas. Estamos hablando, estos son estudios hasta el 30, en el 36 aparece la ruta 9, la ruta 51 no estaba trazada, claro. Cuando aparece una ruta, la ruta 51 era de 3 metros, de una sola mano, ¿no es cierto? Bueno, esto se comienza, lo pueden ver en el Museo Rabagliati. Sí. Para encontrar esto por el 36 o 37 se comienza
hacer todo lo que son las excavaciones de conexión, de construcción. Si vas acá, ahí te vas a ver uno de los, no sé cómo se llama, es donde se ancla. Un amarrador, un amarrador sería, claro. Sí, señor. Vas a ver que te va a decir Talleres Paraná 1939. Ajá. No, perdón, 1949. O sea, 1939. O sea que esto es un puerto ya pensado, puertos tipo cabotaje para el intercambio de mercadería regional, no para una cuestión internacional. ¿Y por qué? Disculpame, ¿no? Porque vos me dijiste algo, estuvimos charlando mucho antes de hacer la nota para Patrimonio Ramacense, y me dijiste algo que me quedó grabado. Los puertos tienen un nacimiento y también tienen una fecha de vencimiento o de fallecimiento. Exactamente. El de Traverso ya no servía más por el tema del manejo o sea, ese lugar no sería el indicado, era el indicado. A ver, este ya nace y existen simultáneamente esto que nunca tuvo una función real, no una explotación real. Si vamos a la historia, la primera explotación real que tiene este galpón y el de al lado fue por el 92, 93, cuando se hace un dragado y se intenta volver al puerto Junta Nacional de Granos, que nace en 1970, se lo vuelve a dragar para ponerlo activo. Se reciben unos 2 buques cerealeros en lo que era puerto, en ese momento ya era de la cooperativa, sí. Que se lo habíamos alquilado, la cooperativa lo había alquilado a un privado, sí. Y se hacen un par de embarques. Correcto. Vos decís que acá en este puerto no hubo mucho movimiento nunca. El único movimiento real portuario sí. Se recibió acá fertilizante en la década del 90, por el 92, 93. Se llenaron los galpones, estaban llenos de fertilizante. Pero ¿y los barcos dónde llegaban? Atracaban acá enfrente. A ver, es cuando continuó el refulado de todo lo que es el complejo Viva el Río. Correcto. Todo esto terminó levantando las costas desde el náutico para allá. En la década del 90. En la década del 90. Correcto. El que se recibió esa infraestructura que fue, a ver, ¿quién pagó? Te puedo decir hasta lo que costó, eso costó $8 millones. ¿Quién lo pagó? La nación a todo ese trabajo. A ver, tienen fechas de nacimientos y fechas de muerte. El primer puerto fue el puerto de Familia Traverso, sí, Forno, sí. Ese puerto termina muriendo en la década, en los 50, avanzado los 50. Perfecto. A ver, hay un cambio tecnológico, los buques empiezan a crecer en tamaño y empiezan a demandar calados que ya ese puerto no se lo puede ofrecer. Claro. ¿Cierto? Claro. También miremos, la condición de río viene cambiando. Este es un río que traslada mucho sedimento. Sí. Una vez quedado fuera de funciones ese puerto, en 1970 se inaugura el puerto de la Junta Nacional de Grano. El puerto de la Junta Nacional de Grano, que está cerquita de donde estaba lo de Traverso, más allá. Más allá. Claro, la manga esa que vemos hasta hoy. El puerto es que ya su muelle de cemento, que se clavaron los pilotes. Yo era muy chico, yo me acuerdo que ahí vi, y decía, ¿cómo hace ese barco para clavar los pilotes? No entendía nada. Yo me acuerdo desde el agua, verlo. Bueno, después de grande me tocó estar en obras que manejo. Que lo viste, claro. O sea, que lo hiciste vos. Uno terminó de entender cómo era esto. Ya era ingeniero. Bueno. Y ese puerto, una particularidad, lo inaugura José Alfredo Martínez de Hoz como presidente de la Junta Nacional de Grano. A ver, ¿y qué era la Junta Nacional de Grano? Era cuando el Estado es quien colectaba todo el grano, regulaba el precio y ponía el precio de venta. No estaba el privado que venía te compraba, era el Estado el que regulaba, un ente regulador del precio de exportación del cereal. Ese puerto, por la década del 80, principio del 80, el mismo Martínez de Hoz, ahora como ministro de Economía, en la época del proceso. La época del proceso lo cierra, diciendo que ese era un puerto que demandaba mucho dragado, porque era antieconómico, porque demandaba mucho dragado para su funcionamiento. Ese puerto volvió a tener, como te hablábamos un ratito, en la década del 90 una oportunidad de reapertura, y después también están los intereses. Los intereses porque ya le empezás a molestar. Cuando nosotros nos paramos, decimos somos Ramallo, somos San Nicolás, somos San Pedro, somos Villa Constitución,
a ese puerto por el 94, 93, 94, o casualidad, un barco pierde control y le pega al Dolphin lado Estrella Federal, ¿no es cierto? Sí. Y lo deja fuera de operaciones. Es como una especie de atentado encubierto. A ver, yo creo de que me podés explicar muchísimas cosas. Si lo miramos, cuando abre Bunge vuelve a pasar algo similar. A alguien le molestamos. Claro. Cuando mirá la historia Puerto, hay toda una historia de intereses económicos y de poder Que se cruzan. Claro. Esa es la historia de este puerto que nace en los 70, muere en los 80, pero antes de nacer ese puerto, en la década del 60, aparece el segundo puerto en Ramallo, que es Punta Argerich. ¿Punta Argerich dónde queda exactamente? Punta Argerich es lo que actualmente es Ternio, es el arroyo Ramallo, Ajá. o sea, en bajante toda esa punta hasta lo que sería cerca de la isla de la bodega. Es todo lo que ocupa Ternio, a excepción que quedó un espacio entre el arroyo Ramallo, que divide San Nicolás de Ramallo, y donde comienzan las instalaciones de Ternio. ¿Eso quedó también un espacio ahí? Ahí quedó un espacio. ¿Eso de quién es actualmente? Eso es así. Con la transferencia de bienes en la década del 90 de la UNAVE, que es el Organismo Nacional de Bienes del Estado, Sí. es cuando ceden todas las tierras para formar el Cominsa y otra serie de campos de alrededor que son vendidos, y 420 hectáreas se lo cede la UNAVE Nacional, se lo cede a la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires se lo cede a los municipios de Ramallo y San Nicolás. Correcto. Para formar un parque industrial. Por eso el Cominsa. Es el complejo industrial Ramallo-San Nicolás. O sea... Y en esa masa de tierra quedó esa esquinita ahí contra el río, que se lo dieron a el club de pescadores del club Somisa, y que hoy actualmente el intendente de Ramallo hizo un convenio con Eco Paraná, una empresa que da servicios portuarios, para que se instalen en ese lugar. O sea que hay un lugar que es de Ramallo, es del estado ramallense. Ahí comienzan los derechos de Ramallo. A ver, cuando nosotros decimos... O sea, disculpame que te corte esto, tenemos una capacidad portuaria muy, pero muy importante en el partido de Ramallo. Y termina demostrándose con las últimas llegadas de los puertos. Nosotros tenemos puertos totalmente naturales que no demandan. Punta Argerich es un puerto que no demanda dragado, un puerto natural que mantiene profundidad a cercanía de la costa. Pero eso es de Ternium. Eso es de Ternium. Correcto. Eso es de Ternium. Y yo te voy a decir los intereses. El 29 de julio de 1947, 29 de julio de 1947 se firma para instalar fabricaciones militares. A partir de ahí comienzan unas tensiones internas, y nuestro intendente de ese momento, que lo vas a escuchar nombrar poco, don Ismael Bengoechea, sí. que lo sentimos nombrar muy poco, sí. Intendente de la democracia del primer periodo del peronismo, cuando aparecen los intereses de San Nicolás sobre esas tierras, y aparecen presiones políticas, lobbies políticos. Ya en ese momento, en el 47. De ahí nace el mito, que lo quisimos reflotar ahora, el mito de que San Nicolás quería correr el arroyo Ramallo, ¿no es cierto? En definitiva, esto sí la vieron venir, vieron el potencial de la industria que se plantaba ahí y el complejo que estaba planificado en el entorno de Dirección General de Fabricaciones Militares. Sí, ¿y qué le pedían a Bengoechea? Que se diera esas tierras. Y en ningún momento, bajo ningún tipo de presión, ahí tenemos un intendente héroe. Intendente héroe. Para mí es un intendente héroe. No se dio a la presión del poder político de aquella época. Inclusive, un intendente que sale de un hogar humilde, tiene su mandato, vuelve a un hogar humilde. En el desprestigio que hoy sufre la dirigencia política. Sí. Entonces yo digo, es un héroe, para mí es un héroe poco nombrado. Claro, porque el tipo podría haber terminado a lo mejor o también haber hecho una fortuna cuando accedía a cederle parte del partido de Ramallo, en definitiva, ¿no? Sí, o
ser un flojo y ceder ante la presión política, ante la presión económica y terminar cediendo parte de nuestra tierra. No nos olvidemos, 1864, nosotros nacemos de un pedazo de tierra nicoleño y un pedazo de tierra sanpedrina. Claro. Claro. Entonces, a lo que yo voy, todas estas grandes inversiones y lo que significaba la llegada de una acería integral, una industria pesada a la región, despertó muchísimos intereses económicos, acompañados o apalancados por intereses políticos. Cuando viene lo que era en su momento Somisa, cuando se hace Somisa. Sí, señor, lo que se hace Somisa. Hicimos una recorrida casi perfecta de lo que es el pasado de la zona portuaria del partido de Ramallo. Realmente Hay una cosa más que no la perdamos. Sí. Ese fue un puerto. Después viene otro visionario que no lo supimos aprovechar, don Joaquín Martín. Talleres Martín, donde hoy está. Talleres Martín nace con las intenciones de reparaciones, de barcazas, de remolcadores, una persona capacitada en lo que era en ese tiempo el nacimiento de los supertanques, que eran barcos destinados a transportar petróleos de gran volumen, una persona y con una visión que no solo hizo eso. Cuando se forma el Mercosur, que estamos hablando de década del 90, de que esto es la autopista del Mercosur, por eso, claro. Esto es la autopista del Mercosur, une Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay al final. Y si miramos Zárate, nace el complejo portuario para la transferencia y el intercambio de vehículos del Mercosur. Entonces vos vas por río y te vas a encontrar unos monstruos descargando y cargando camionetas, por ejemplo, camionetas que vienen de Brasil y camionetas que van a Brasil, autos que vienen y que van fundamentalmente con Brasil. Me acuerdo que intentó que el Estado lo acompañara en inversiones para que empresas como Fiat, que estaba en Córdoba, Renault, que estaba en Córdoba, toda esa transferencia y ese intercambio de vehículos no tuviera que ir hasta Zárate, ahorrara costos y parte de esa transferencia de vehículos se pudiese hacer en nuestra zona. ¿Y por qué no? Pues no se pudo A ver, los intereses políticos no lo acompañaron. Claro. Los intereses políticos no lo acompañaron. Década del 80, inicio de los 80, ¿quién se olvida de Cogasco cuando desembarca en el gasoducto que termina alimentando Ramallo, Villa Ramallo y Ramallo Pueblo, con gas natural, con el pasaje, el desembarco de Cogasco, empresa holandesa con vehículos, fue un punto de desembarque, un desembarco muy grande. Cuando desaparece Elma, parte de la flota fluvial de Elma es guardada ahí por bajos costos de alquiler, frente a una quiebra de una pesquera rusa, también barcos estuvieron ahí. Y lo otro, en 2014 trabajaban 450 personas que nos beneficiábamos de lo que era la reparación y mantenimiento de barcazas en pleno crecimiento. Todo eso lo perdimos. Yo creo que esto lo podemos ver en otro momento. Cuando hablemos del presente, pero has hecho una pintura perfecta de lo que fue todo el pasado para formar conciencia, fundamentalmente los ciudadanos ramayenses, del patrimonio importante que tenemos. Este río Paraná que pasa por frente a nosotros y que es una vía, es una autopista que sirve para el presente y se proyecta hacia el futuro. No es más que eso. Yo te propongo lo siguiente, vamos a hacer un corte, esto sería el pasado del proyecto portuario, de los proyectos portuarios que se dieron en Ramallo. ¿Querés que hablemos del presente y del futuro en el próximo bloque? Sí. Gracias, querido Sergio, gracias por ponerle tanta pasión a este tema que es muy, pero muy importante para Ramallo. De esta manera culminamos esta primer parte de Patrimonio Ramasense hablando de lo que fue la historia del patrimonio portuario que tiene el partido de Ramallo. En la segunda parte vamos a seguir con el ingeniero Romá hablando del presente y del futuro del puerto o los puertos en el partido de Ramallo. Muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre les propongo que se suscriban al canal para seguir cada una de las producciones que hacemos a todos ustedes. El agradecimiento, por supuesto,
a la Municipalidad de Ramallo, al Intendente Mauro Poletti por apoyar esta iniciativa. Nos volvemos a reencontrar en la segunda parte de lo que es estos proyectos portuarios en el partido de Ramallo. Patrimonio ramallense.